Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Esta mañana yo quiero hablarle acerca de una vida con propósito. Pero quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 13. Voy a leerle un solo versículo, el verso 36 de Hechos 13. Primero lo leo en Reina Valera 1960 y después se lo voy a leer en Biblia de las Américas. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, diga conmigo, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. El contexto de esto es que están comparando que Cristo no vio corrupción, es decir, que su cuerpo no se corrompió, no se dañó, pero el de David sí. Pero vea en Biblia las Américas, dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios, diga conmigo el propósito de Dios. Y si usted quiere y puede, subraye el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. ¿Qué es lo que quiero realzar aquí? Que nosotros estamos en esta tierra y en esta vida para cumplir el propósito de Dios y no el nuestro propio. Usted no nació para hacer lo que le dé la gana. Usted no nació para hacer ni siquiera lo que le gusta hacer o lo que le gustaría hacer, sino que usted nació y yo nací y todos nacimos para cumplir el propósito de Dios y servir a Dios en su propósito. Y que el día que nos vayamos de esta tierra y nuestro cuerpo vea corrupción, podría decir en la lápida, aquí yace una persona que cumplió el propósito de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Solo la pastora Abby dijo amén, les da miedo morirse, ¿verdad? Y ya lo noté que tienen miedo de morirse y cuando les hablan de lápida se ponen a temblar. ¿Sabe que yo creo que uno de los miedos más grandes que los seres humanos enfrentamos es el temor a morir? Y no debería de ser si estamos en Cristo. Deberíamos de prepararnos para ello, ¿verdad? Para que de verdad pudiéramos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida o en nuestro paso por esta tierra. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, verso 11 y 12? Hablando del Señor Jesucristo dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Que todo ha sido predestinado conforme al propósito de Él, que hace todas las cosas según su voluntad. Y el versículo 12 habla de cuál sería un propósito general para todos los creyentes, que seamos para alabanza de su gloria, los que esperábamos en Cristo. Cuando estamos hablando de alabanza de su gloria, algunos lo tergiversan y lo toman como que es que nosotros nacimos para estar cantando alabanzas todo el tiempo. No, lo que está queriendo decir es que cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios o el propósito de Dios en esta vida, eso despierta que la gente alabe a Dios, que la gente le dé gloria al Señor por causa de la vida suya que está cumpliendo el propósito de Dios, ¿sí? Entonces nosotros nacimos para hacer la voluntad de Dios. Nosotros nacimos para cumplir el anhelo del corazón de Dios. Entonces es importantísimo que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque si no conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida, no podemos cumplir el propósito de Dios. Y cuando nosotros estamos haciendo aquello que según nosotros pensamos, creemos que es nuestro propósito en la tierra, si no está dentro de la voluntad de Dios, no estamos cumpliendo su propósito y estamos teniendo una vida sin propósito. Y yo creo que
el Señor no nos creó para que vivamos con despropósito o sin propósito, sino para tener un propósito y cumplirlo en esta tierra. Así que entre más temprano nosotros podamos encontrar nuestro diseño, nuestro propósito, nuestro destino, más rápido nos vamos a encaminar o nos vamos a alinear a cumplir ese propósito. ¿Está conmigo? Qué feo es ir por la vida dando tumbos sin saber para qué nacimos. Cuando nosotros no hemos conocido al Señor o no nos hemos encontrado con el Señor, ese es nuestro camino. Probar por aquí, probar por allá, vamos a ver si en esto me va bien, vamos a ver cómo me siento aquí. Inclusive yo he escuchado muchachos que dicen, me voy a matricular en tal carrera. De todas maneras, si no me gusta y no me va bien, me sirven 4 materias de esas para cambiarme a otro. O sea, porque, sí, usted se ríe, pero es la realidad. Porque muchas veces a esa edad, 17 años, 18, realmente no han descubierto cuál es su propósito. ¿Sabe que hay países, y Corea es uno de ellos, donde cuando los muchachos se gradúan de bachillerato o high school, lo que sea, tienen un año sabático que llaman? Y ese año es solo para buscar al Señor, para estar metidos con Dios, hasta que Dios les muestre qué es lo que van a estudiar o a qué se van a dedicar. Yo sé que aquí Débora Castillo hizo eso, porque ella pensaba o quería, no sé si Débora está aquí, está con los niños, allá estás. Ella quería biología marina, ¿cierto, Débora? Y el papá le dijo, te vas a tomar un año, pero vas a empezar a servir aquí, que Dios. Y luego ella empezó a sentir un afecto especial por los niños y una gracia especial para trabajar con niños. Y ahora ella está estudiando lo que le gusta, se siente contenta, porque imagínese biología marina, para empezar, ¿dónde se iba a ir a estudiar? Hay muy pocos países que tienen, Costa Rica, no sé, y luego ¿dónde iba a ir a trabajar? O sea, hay varias cosas que pueden ser un sueño nuestro, pero sueños de esos que son como inalcanzables, porque algo importante es que en el propósito de Dios nosotros tenemos que encajar perfectamente, aún con el lugar donde Él nos ubicó, aún con las habilidades que nos dio, con las destrezas que nos dio, con las capacidades que nos dio, para que podamos cumplir su diseño, ¿verdad? Alguien puede decir, ay, yo sueño con ser un matemático en la NASA, pero si aplazó en matemáticas todos los años, no creo que ese sea el sueño de Dios. Me explico, ¿verdad? Para ponérselo así más dramático, sino que todas las cosas Dios las tiene muy alineadas. Le puso, sea por genética, sea por inclinación, sea por sabiduría divina, le da a usted la habilidad y la destreza para desarrollar aquello que encaje en el propósito de Dios. Sin embargo, hay un diseño general para todos los creyentes, y quiero que leamos nada más Apocalipsis 1, 5 al 6. Sé que usted conoce muy bien esta escritura y también está en Apocalipsis 5, creo que es verso 10, pero lo leo en Apocalipsis 1, 5 y 6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, y yo quiero que usted repita conmigo, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Aquí tenemos, si nos ponen la ilustración, tenemos un pequeño dibujo, ¿verdad? El rey y el sacerdote, una manera de ilustrarlo. De acuerdo a lo que acabamos de leer en Apocalipsis, a cada uno de nosotros que hemos conocido a Cristo, el Señor ya nos hizo de antemano reyes y sacerdotes. No quiere decir que uno es rey y el otro es sacerdote, sino que todos somos reyes y sacerdotes. Este es un rey y un sacerdote del antiguo pacto, pero si nosotros lo pudiéramos dibujar en el nuevo pacto, obviamente Jesucristo es el modelo, ¿verdad? Pero es como que pusiéramos uno sobre el otro y que tuviéramos las habilidades del rey y del sacerdote. Ahora, yo quiero dejarle algo aquí en relación a eso, porque todos como creyentes
creyentes deberíamos de funcionar como reyes y sacerdotes. Con el simple hecho de haber creído en Jesucristo y haber sido lavados por su sangre de nuestros pecados, somos hechos reyes y sacerdotes. Ahora, todos nosotros somos llamados a interceder. ¿Está de acuerdo? No es que hay un grupo, equipo especial de intercesión. Todos somos llamados a orar y a interceder. La oración y la intercesión es una característica sacerdotal. O sea, todos como sacerdotes estamos llamados a orar y a interceder. Todos como hijos de Dios estamos llamados a alabar a Dios y a adorar a Dios. ¿Está conmigo? No es solo un ministerio de alabanza que está allá arriba en la plataforma, sino que todos somos llamados. Esa también es una función sacerdotal. O sea, hay características del ministerio sacerdotal o de la unción o función sacerdotal que todos estamos llamados a hacer, pero no todos estamos llamados a ser ministros de oficio, de Efesios 4:11. Pero todos somos llamados a ejercer funciones sacerdotales. Ahora, en cuanto al rey, todos somos llamados a gobernar espiritualmente desde las regiones celestes, ¿sí? No solo ciertas personas. Porque todos nosotros a través de la sangre del Cordero fuimos introducidos al lugar santísimo, estamos en el trono de Dios, estamos sentados en la misma silla que el Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos estamos llamados a ejercer gobierno desde el cielo o a gobernar desde el cielo. Eso es una función regia o una función del rey. Y todos los creyentes somos llamados a establecer el reino de Dios y traerlo del cielo a la tierra. Esa también es una función regia. ¿Está conmigo? Muy bien, pero escúcheme, pero no todos somos llamados a ocupar cargos de gobierno en la tierra. ¿Está conmigo? El ser reyes y sacerdotes en Cristo Jesús está hablando de una posición espiritual, está hablando de lo que el mismo Cristo hizo. Él gobernó, Él legisló, pero Él no ocupó un cargo de gobierno en Israel, naturalmente hablando. Entonces, todos nosotros estamos llamados a ejercer el sacerdocio y el reinado. Ahora, le voy a decir algo importante y eso sí, anótelo, escríbalo y subráyelo. Si yo no ejerzo el sacerdocio, no tendré la autoridad para ejercer el reinado. Es decir, si yo no adoro a Dios, si yo no oro a Dios, si yo no ejerzo las funciones sacerdotales, no tengo la autoridad, porque en la presencia de Dios, cuando estoy en las funciones sacerdotales, es que yo adquiero la autoridad para gobernar desde el cielo la tierra. El que gobierna los cielos, gobierna la tierra. Uy, qué aplauso ese. Si era para el Señor, no me convenció. Usted sentado en los lugares celestiales puede legislar desde ahí. Fíjese que hace unos días, una semana tal vez, la profeta Graciela Tibón me manda un videíto y me dice: mira mamá, cuánta exactitud. Y digo, ¿de qué está hablando? Y me dice, esto fue en abril del 2021 o 22, cuando fuimos a Argentina con Oscar y Martín. 21, 22. Abril creo que era del 21. 22, ok. Y empiezo a ver el video y estoy yo profetizando un cambio de gobierno en Argentina. Y ella estaba impresionada de eso y alguien se lo envió. Y yo digo, realmente este cambio de gobierno que ocurrió en Argentina, solo Dios lo pudo provocar. O sea, era algo humanamente imposible de lograr.
Y yo sé que todavía no hemos visto los resultados, y no podemos decir si mi ley está bien, está mal, no lo sabemos, pero lo que estaba profetizando era un cambio de la inclinación política del gobierno, que iba a venir un cambio. Y todo el mundo, de hecho en el video se nota que no todos creyeron lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Porque era como, ¿a quién se le ocurre si estos ya están aquí para toda la vida? Pero me lo manda ahora, año y medio después. Yo digo, wow, qué tremendo. A veces uno por el Espíritu está haciendo declaratorias de cosas que van a ocurrir. Y cuando uno está declarando con la palabra, está ejerciendo gobierno y está provocando cosas que humanamente o naturalmente no las puede lograr. O sea, con 5 minutos en el trono de Dios podemos lograr cambios dramáticos que difícilmente se pueden lograr naturalmente hablando. Entonces, amados, ejercer el sacerdocio, si hemos entendido bien lo que quiere decir el sacerdocio, porque todos, varones y mujeres, somos sacerdotes y reyes cuando creemos en el Señor Jesucristo y somos lavados por la sangre del Cordero. No estoy hablando del concepto de que el varón es el sacerdote del hogar, y que conste, el varón es la cabeza del hogar, pero sacerdotes somos todos los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero y los que hemos creído y tenemos dentro nuestro el sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Entonces podemos hacer todas aquellas cosas que Cristo ha hecho. Bien, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, diga conmigo, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados, ¿qué seguridad nos da saber que Dios preparó de antemano todas las obras que nos corresponde hacer para que nosotros solamente caminemos en ellas? ¿Qué quiere decir? El Señor ya lo preparó todo para usted y para mí. El Señor Jesucristo lo tiene todo bien calculado. Mire, Cristo y nuestro Padre, ellos no es que se están sacando cosas de la manga, no es que están inventando en el último momento. Él no es de los que dicen el camino se arreglan las cargas. No, Él ya tiene las cosas calculadas, las tiene escritas, las tiene trazadas. Y a nosotros lo que nos corresponde es descubrir cuáles son esas obras que Él preparó para que yo ande en ellas. A veces estamos preocupados por ver qué palabra le damos al hermano, a ver dónde es que él va a caminar. Mire, preocúpese primero usted de inquirir en la presencia del Señor. Mientras usted esté adorando, mientras usted esté ejerciendo sacerdocio, el Señor le va a revelar cuáles son las obras por las que usted tiene que caminar, para que usted no esté caminando en las obras que no son suyas. Aún el apóstol Pablo dice que no entremos nosotros en las labores ajenas, sino que hagamos las nuestras propias. Una vez escuché o leí algo que me gustó tanto y se lo quiero repetir hoy. No es crédito mío, no sé a quién Dios se lo dio, pero le va a servir. El peor fracaso de un hombre, ser humano, varón o mujer, es ser exitoso en aquello que Dios no lo mandó a hacer. Le repito, el peor fracaso de un hombre es ser exitoso en aquello que Dios no lo mandó a hacer. Quiere decir, amados, que usted por su habilidad, usted por su capacidad, usted por ser un tremendo organizador, creativo, inventor y todo lo que quiera, usted puede tener un tremendo éxito en cosas que usted se proponga, pero si Dios no lo mandó a hacer eso es un fracaso, aunque para el mundo sea un éxito. ¿Sí? ¿Me doy a entender? A veces puede haber un adorador, me está viniendo eso. Un adorador de esos que toca el corazón de Dios. Y entonces viene la gente, porque la gente a veces nos hace salirnos del carril.
Y viene la gente y le dice: ¿y usted por qué no graba? ¿Usted por qué no va y graba eso en tal estudio y lo sube a Spotify y lo monetiza y se puede hacer rico con eso? Y si acaso hay algo ahí adentro que no ha sido sanado, que estaba aquel deseo de ser un artista antes de venir al Señor, o si usted está buscando esto como un medio de adquirir finanzas, puede hacerle caso a la gente y puede llegar a ser exitoso por causa de las palancas y las conexiones que la gente tiene, pero al final Dios le dirá: yo no te llamé a eso, solo quería que estuvieras en mi presencia. Y esto puede pasarle con todo, con todas las cosas que uno pretenda hacer, que no son las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Todos tenemos un llamado personal. Y Romanos 8, 28 y 29, también una escritura que usted conoce muy bien, pero vale la pena recordarla. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aquí aman a Dios? Gloria a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. O sea, mi amado, si usted ama a Dios, lo bueno y lo malo le va a ayudar para bien. Nuestro Dios es un especialista en meter su mano y tornar la maldición en bendición. Así que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, subraye, a su propósito son llamados. Eso quiere decir que cuando Dios llama a alguno de nosotros, lo hace en base a su propósito, no a nuestro deseo. A su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primer llamado de su Hijo es hacer la voluntad del Padre. Cuando nosotros somos hechos a la imagen y semejanza del Hijo de Dios, de Cristo, lo primero que nosotros heredamos o recibimos es la esencia y la capacidad de hacer la voluntad de Dios. La gracia del Señor para hacer la voluntad de Dios. Si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, no podemos ser contados como hermanos del primogénito. Para ser contados como hermanos del primogénito, ya no unigénito, debemos de tener la misma naturaleza de Él, ¿verdad? Ahora, nosotros, tenemos un llamado individual y personal. La iglesia del Señor Jesucristo también tiene un llamado. Y la podemos encontrar en Efesios capítulo 3, verso 10 al 12. Para que la multiforme sabiduría de Dios. El domingo pasado hablábamos del espíritu de sabiduría. Aquí ahora entendemos que la sabiduría que viene de Dios, la que es divina, la que es celestial, es multiforme, o sea, es multifacética. Tiene diferentes formas como puede ser manifestada. Entonces, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, no mañana, no antes, ahora, dada a conocer, ¿por medio de quién? Dígalo fuerte, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea que la sabiduría que viene de Dios, nosotros tenemos que manifestarla no solo aquí en la tierra, no solo en el primer cielo, sino también en el segundo cielo, donde están los principados y potestades, o sea, en las regiones celestes. Aún allí el enemigo, los principados y potestades tienen que sentir que la iglesia está presente, que la iglesia tiene no solo presencia, sino influencia, para que entonces en los lugares celestes tengan que retraerse las tinieblas. Conforme, verso 11, quiero que subraye, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hay un propósito de parte de Dios que es eterno. ¿Qué quiere decir que es eterno? No tuvo un principio, no tiene un final, siempre ha sido y siempre será. Hay un propósito para la iglesia que es eterno. Desde que Adán y Eva, o el primer varón y la primera mujer, iban a pecar, Dios ya lo sabía, ¿sí o no?
Y Dios ya tenía un plan. Él no se inventó un plan B hace 2000 años. Ese cordero inmolado estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que el hombre iba a fallar y Dios ya tenía una forma como íbamos a ser redimidos. Entonces, el propósito eterno en Cristo Jesús siempre ha sido. Y la iglesia siempre ha tenido una función que iba a cumplir dentro de ese propósito. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Solamente por medio de la fe en Él podemos nosotros tener acceso, seguridad y confianza. A propósito, ya terminé de escribir el libro La fe no es ciega. No vamos a hacer un lanzamiento como otras veces, sino que en la fiesta de primicias cada familia va a recibir un ejemplar y ese va a ser nuestro lanzamiento. Así es que, qué mejor primicia para el Señor que usted sea activado en la fe. Y me pasó algo, fíjese que ayer en la tarde yo fui con hermano Martín, que me llevó a la casa ministerial Cumbre de las Águilas. Y profeta Mario, desde que me saludó y todo, ahí como que le dio un choque eléctrico, ¿verdad, pastor? Y entonces él dijo, mamá viene cargada de fe. Está activada para la fe, para que se cumplan las cosas que ustedes han creído. Y yo me di cuenta que a través de estar corrigiendo y revisando y completando ese libro, el Señor me traía testimonios de fe y que yo fui la más bendecida y la más activada. Así es que aproveche usted, ese libro lo va a activar y va a desatar cosas, ¿verdad? Que usted quizá ahorita no ha podido ver. Vamos, si va a aplaudir, aplauda de una vez. Quiero, recalcar sobre el propósito, pero también quiero hablarle un poquito de metas y objetivos. Ahora, quiero que usted entienda y que lo deje ahí bien arraigado en su corazón. Dios tiene un propósito para la humanidad. ¿Ok? Eso en primer lugar. Para la humanidad, sea que ya se convirtió o no se convirtió, Dios tiene un propósito para la humanidad. Ahora, Dios tiene, así como tiene para toda la humanidad, tiene un propósito individual para cada ser humano. Y ese es el que necesitamos descubrir cada uno de nosotros. El hombre, el ser humano, necesita descubrir su diseño y su propósito. Cada quien necesita saber cuál es su diseño y cuál es su propósito. Una vez que nosotros descubrimos o encontramos o nos es revelado, porque esto solo se puede recibir por revelación, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi diseño? ¿Para qué nací? Entonces yo debo comenzar a trazarme objetivos y metas, pero no sin antes conocer el propósito. Aquí es donde yo le digo que quizá usted va a cambiar la carta que va a presentarle al Señor. ¿Por qué? A veces la carta que hacemos para el Señor es pidiéndole las añadiduras. ¿Usted sabe a qué me refiero por añadiduras? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Ustedes no sean como los gentiles que piden las añadiduras. Ustedes no tienen que preocuparse por qué van a vestir, qué van a comer. Ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, que todas esas añadiduras les van a ser dadas, ¿sí? ¿Me doy a entender? Entonces usted en la carta no le va a decir, Señor, te pido que me des alimento todo el año 2024, ¿verdad que no? Usted ya sabe que esto está implícito si usted está buscando el reino de Dios. Señor, te pido que tú me des vestidos y carteras. Eso ya está implícito, porque usted está buscando el reino de Dios. ¿Sí me doy a entender? Entonces debemos discernir que son añadiduras que ya van a venir. Entonces esas no las pido porque ya sé, más bien doy gracias por ellas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que vamos a pedir al Señor? En primer lugar, amados, si usted no sabe para qué nació,
lo primero que le vamos a pedir al Señor es: revélame mi propósito en la tierra. Revélame para qué nací. Revélame para qué existo. Revélame, porque si usted no tiene la revelación de aquello para lo cual usted vive y para lo cual usted nació, en vano está pidiendo cosas que quizás no tienen nada que ver con su propósito. ¿Sí? Medio me hacen así, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando una vez empecé a pedirle al Señor que nos regalara un busito. Yo decía: Señor, es que yo quiero un busito con todas las comodidades. Y yo uno oye por ahí que dice: pero al Señor hay que pedirle específicamente, sobre todo cuando se trata de pedirle un novio, una novia, ¿verdad? Usted pídale cómo lo quiere, cómo la quiere. ¿No ha oído usted esas enseñanzas? Bueno, es que al Señor hay que pedirle específico. Bueno, pues yo le decía: un busito, 3 filas de asiento, que sea automático, que sea diésel para que sea más económico, etcétera, etcétera. Y en eso Dios nos habla de irnos a vivir a la montaña del Merendón. ¿Para qué íbamos a querer un busito en el Merendón, hermanos? El Señor no me lo dio, no nos lo dio en ese momento. No era el tiempo, no era el momento, estaba fuera de propósito. Ahí lo que necesitábamos es un 4x4. Entonces a veces, por cuanto no estamos conectados con el propósito de Dios o no entendemos el diseño para nosotros dentro del propósito de Dios, podemos estar pidiendo cosas que están fuera de tiempo, porque después podemos culpar a Dios de algo que Él no nos mandó. ¿Sí? A lo mejor el dinero que le estaba mandando era para pagar los 3 años que va a estar en África y usted lo invirtió en una casa. ¿Sí? Me quedan viendo raro porque sobre todo las hermanas, todas quieren tener una casa propia, ¿verdad? Lástima que no nos la vamos a llevar. No podemos. Y a lo mejor a los hijos que se la queremos dejar, dice: yo no quiero vivir allí. Así son las cosas. Usted se ríe, pero así son. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando tenía que tomar una decisión en mi vida, no conocía al Señor. Y mi mamá quiso tomar por mí la decisión y me dijo: hija, no se preocupe, véngase a Choluteca, aquí no le va a faltar nada. Y ella, porque es una mujer súper diligente, amados, en menos de una semana había comprado una farmacia próspera para que yo me fuera a ser la regente y viviera allí. Yo no conocía al Señor, pero Dios tan misericordioso ha sido conmigo que aún yo sin conocerle me ha dirigido. Y yo oí como una voz interna que me dijo que no me fuera. Creo que fue el Señor. Lo conocía a Él, esa era razón suficiente para no ir. Eso me retenía, ¿verdad? Y yo mire, amados, cuando yo le fui a decir a mi mamá: mami, no me voy a venir. Y ella acababa de invertir, se imagina lo que cuesta una farmacia ya montada, ¿verdad? En un buen lugar. Y estaba que echaba chispas. Yo no sabía ni cómo le iba a decir. Pero yo tuve, si se puede llamar paz, aunque yo no conocía al Espíritu Santo, pero estaba tranquila de la decisión que había tomado, aunque parecía muy difícil lo que me esperaba aquí. Ahora, si yo me hubiera ido por lo fácil y me voy porque ya está todo hecho, me daba casa, me daba negocio, todo. Si me voy por lo fácil, yo no hubiera conocido aquí al Señor y ustedes no estarían aquí. Entonces, qué importante es que nosotros podamos seguir el diseño de Dios y el propósito que Él tiene para nosotros en nuestra vida, ¿sí? Bueno, entonces, aleluya. Cuando usted encuentra cuál es el propósito de Dios para su vida, tenemos que encontrar la forma para llegar al cumplimiento de ese propósito. ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Cómo lo voy a lograr? Y para eso usted necesita establecer objetivos y establecer metas. Yo sé que nos están hablando acerca de ser determinados, acerca de hacer metas, ¿verdad? En la Escuela de Renovación de Pensamiento, pero yo le ruego y le suplico, no se ponga metas y no ponga objetivos si antes no conoce el propósito de Dios. Para que usted encaje en lo que Dios quiere para usted. Ahora, una vez que usted
tiene el propósito de Dios claro en su vida, entonces sí, porque el propósito está allá. ¿Cómo llego de aquí para allá? ¿Cuáles son las herramientas que tengo? ¿Qué necesito? ¿Qué metas me voy a poner? ¿Cuál es el objetivo que yo me voy a trazar para poder cumplir el propósito de Dios? ¿Cuál es mi papel en el mundo según la voluntad del Señor, verdad? ¿Cómo puedo dejar huella y trascender? Porque mire, amados, a uno le enseñan en la escuela que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? Pero proféticamente usted nace, crece, se reproduce y trasciende. Usted no muere, los líderes no mueren, porque el espíritu que está en usted queda impregnado a través de hacer la voluntad del Señor. Ahora, entendamos que es una meta. Una meta es un resultado que uno se propone, ¿verdad? Para ello, para alcanzar una meta, usted necesita compromiso, implicarse en ello. Y conocemos que hay metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo para poder alcanzar un objetivo. Ahora, el trazarnos metas dentro del propósito de Dios nos permite prever algunos posibles obstáculos, pero también nos permite poder resolver las cosas para eliminar los obstáculos anticipadamente o con antelación. Y también nos permite el establecer metas, poder realizar acciones concretas para que podamos obtener los resultados específicos. Entonces, una meta nos va a dar la dirección para lograr un objetivo. Las metas las establecemos en base al objetivo. Y el objetivo será la consecuencia de haber cumplido con una meta o varias metas que nos hemos planteado. Ahora, muchas veces creemos que el desempeño de nuestras habilidades es el objetivo. No, esos son medios de alcanzar el objetivo. Por ejemplo, el tocar un instrumento, el cantar, el predicar. Esos no son los objetivos, esos son los medios para alcanzar el objetivo. Es decir, si el objetivo es que sea un predicador de parte del Señor con excelencia, el hecho de que tenga elocuencia, que sepa tener dominio del público, etcétera, eso no es el objetivo ni es la meta. Esos son los medios para alcanzar el objetivo. ¿Sí está conmigo? Ok, entonces el propósito es aquello para lo cual vivimos, es la voluntad de Dios para nosotros. Hay algo que quiero que usted lo agarre en este mediodía. Si tú te trazas metas sin propósito, solo vas a estar existiendo. Pero si tú cumples el propósito de Dios, tú vives, vas a estar viviendo. No es lo mismo existir que vivir. Hay gente que solo existe, pero no está viviendo. Entonces no te traces metas sin conocer el propósito de Dios para tu vida. Entonces, los objetivos son fines importantes que pretenden darnos grandes logros, pero para poder alcanzar el objetivo tengo que trazarme metas. Ahora bien, si usted tiene objetivos, pero no se trazan metas para lograr el objetivo, se puede convertir en un sueño o en una ilusión. Y hay gente que toda su vida puede tener sueños y objetivos, pero jamás los logró, los alcanzó, porque no se trazó metas que son cuantificables o medibles para poder ver que estaba yendo a alcanzar el objetivo. Entonces, el objetivo es una visión generalizada, no tiene mucho detalle, pero la meta tiene una visión clara, concreta, detallada de lo que usted quiere lograr, pero sobre todo algo que yo siento es que es lo que quiero lograr en determinado tiempo. Creo que para ponernos metas tenemos que ponerle tiempo a las metas también, porque hay personas que tienen metas pero sin un tiempo definido y jamás lo van a lograr. Si a usted le dicen, por ejemplo, en la universidad, bueno, usted tiene que hacer una tesis para poderse graduar. Y si usted le pregunta, ¿y cuál es la fecha límite para entregar la tesis? No, hay cuando usted quiera, jamás se va a graduar. Le tienen que poner una fecha para esa meta, para que logre el objetivo de graduarse, ¿verdad? Entonces, lamentablemente,
es un mal latino tal vez, y no generalizo porque vemos algunos diferentes, aunque somos catrachos, pero el mal es de que, cuando me digan para cuándo, la noche antes me desvelo y lo entrego. Muy pocas personas dicen, tengo que hacer esto, desde ya me pongo a trabajar, ¿verdad? Entonces es muy importante las metas con fecha para lograr objetivos, para cumplir un propósito. Así es que hay que establecer las metas previas. Se me ocurrió poner aquí un ejemplo práctico y usé a mi amado hermano Martín como ejemplo. Martín, es hipotético. Si algo es verdad es que soy profeta, si no es hipotético. Vamos a decir, Dios le dice a Martín Cruz, quiero establecer mi reino a través tuyo en la ciudad de La Lima. Hipotético, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Él tiene que empezar a ponerse objetivos y metas. ¿Cuál es el objetivo para poder cumplir el propósito de Dios en su vida? Ser un hombre de influencia en La Lima. Entonces, el objetivo es, yo tengo que ser un hombre de influencia en La Lima. ¿Para qué? Para que Dios establezca su reino a través mío en la tierra. ¿Cuáles son las metas que se va a poner Martín? Yo le puse 3 aquí. Son hipotéticas también, Martín. Número 1, ser un hombre espiritual con el carácter de Cristo. Para mí esa es la primera meta. Él no puede ser un hombre de influencia a través del cual Dios establezca el reino si él no es un hombre con el carácter de Cristo. Porque es el reino lo que va a establecer. No son empresas, es el reino. Meta número 2, establecer empresas que beneficien a empleados y clientes. Eso es un medio para alcanzar las metas y lograr el objetivo. Y número 3, solo le puse 3, posicionarse en un cargo de gobierno local. Con esas 3 metas, si él las alcanza, primero la de encontrar o de desarrollar el carácter de Cristo, y luego lo de lograr empresas donde él tenga empleados y clientes a los cuales él va a beneficiar y les va a mostrar el testimonio de un Cristo que es justo, y luego entonces él alcanza una posición de gobierno. A través de esto se logra el objetivo de ser un hombre de influencia en la ciudad, y Dios puede cumplir su propósito de establecer el reino de Dios a través de él. Solo 2 dijeron así es. Martín, ¿está de acuerdo? Ok. Era hipotético. Ok. Vamos a hablar del Señor Jesucristo. Mire, Juan 5:30. Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Juan 6, 38, 39. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hebreos 17. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cómo supo Jesús cuál era la voluntad del Padre o a qué había venido a la tierra? Dice que en el rollo del libro, o sea, en las escrituras, estaba ya plasmado y escrito que Jesús vendría para hacer la voluntad del Padre. Jesús estaba plenamente convencido de cuál era la razón para la cual él había venido a la tierra, cumplir la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo podría él tener objetivos y trazarse metas sino por revelación? Y nosotros vemos en Isaías 61, cuando dice, he aquí el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y empieza a detallar para qué estaba el Espíritu de Jehová sobre él. Y allí nosotros vemos que son metas que el Señor tenía que cumplir en la tierra, pero en realidad el propósito del Señor era hacer la voluntad del Padre. Ahora, cuando él, después de haber vencido a Satanás en el desierto, a través de la palabra, llega
a la sinagoga y él desenrolla el rollo de Isaías y lee donde está Isaías 61, dice Lucas 4, 18, 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si nosotros enunciamos, ¿verdad?, todas esas como metas, podemos decir: dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, lo estoy desglosando, pregonar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Ahora, yo hice ahí un diagrama, si me proyectan el diagrama, por favor. Espero lo logre leer desde allá, no sé si le estorba el atril ahí o lo lee bien. ¿Está bien? Ok. Entonces yo puse como un objetivo de Jesús, mediante la unción del Espíritu Santo, vencer al diablo y recuperar lo que se perdió. Ese era el objetivo. ¿Cómo iba a lograr ese objetivo? ¿A través de qué meta? No es que Jesús se sentó a escribir y a trazar metas, pero él las tenía y las iba cumpliendo para cumplir el propósito de Dios. Entonces las metas: libertar a los oprimidos, traer el reino a la tierra, derramar su sangre, con eso pues va implícita la salvación, resucitar al tercer día y constituir los ministerios. A través de cumplir esas metas, él puede cumplir el propósito del Padre. ¿Cuál era el propósito del Padre para Jesús? Hacer la voluntad de él, o la voluntad del Padre. Entonces ahora, después de ver todo esto, usted se pregunta: ¿y cómo puedo encontrar mi propósito en Dios? Pues yo creo que lo primero es buscar al Señor con un corazón sencillo. Pero para poder encontrar nuestro propósito, primero tenemos que renunciar a los deseos del alma o del corazón engañoso. Porque hay muchas cosas que están en el corazón engañoso. Por ejemplo, yo me quisiera ir a vivir a Estados Unidos. Yo ya soy libre de eso, gracias a Dios. Pero hay quienes pueden tener eso como un sueño, como una ilusión, como pensar que eso le va a resolver la situación. Y máximo si hay un coyote por ahí que tiene algo de discernimiento y lo encuentra usted y le dice: oiga, usted está pensando en irse a los Estados Unidos. Ay, sí, confirmación del Señor. Entonces viene y le dice: mire, ¿qué tipo de servicio quiere? Hay un servicio normal, hay uno mejor y hay uno VIP. ¿Cuál quiere? VIP lo deja ya puesto con todo y su familia y no me tiene que pagar ahorita. Confirmación. Nunca pidió al Señor que le hablara, no habló con los pastores. Si hablo con los pastores me van a decir que no me vaya. No. Le voy a contar hasta que ella esté allá. Y cuando está allá, le empiezan a reventar los cachinflines, 5 años solo para pagarle al coyote, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, para poder encontrar el propósito de Dios para mi vida, primero tengo que renunciar a los deseos del alma o del corazón engañoso. Porque aunque Dios me quiera hablar, si yo estoy empecinado que lo que quiero es esto, dice que lo que el hombre decide que quiere hacer, eso hace. Entonces tenemos que entregar nuestra voluntad, tenemos que entregar todo aquello que al alma le gustaría para hacer la voluntad del Señor. Si yo no someto mi voluntad, voy a terminar haciendo lo que no es el propósito del Señor. Pero todos necesitamos conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Busquemos el corazón de Dios con un corazón sencillo, amados. Y ¿sabe qué? Hay todo lo que nosotros recibamos del Señor, anótelo. Y tenemos que constatarlo con la palabra de Dios. Usted sabe que Hebreos 4:12 dice, yo me imagino que hasta se lo sabe de memoria, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos,
que penetra hasta separar el alma del espíritu. Me quedo allí, aunque dice también discernir las intenciones del corazón. Quiere decir, mis amados, que cuando yo oigo algo que creo que es de parte de Dios, más vale que lo vaya a constatar con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Y dice que separa lo que es del alma de lo que es del espíritu. Yo a través de la palabra me puedo dar cuenta si lo que yo estoy creyendo, lo que estoy recibiendo es del alma o es del espíritu. Y más vale que sea del espíritu. Si la palabra que discierne aún las intenciones del corazón me da a conocer o me da a entender que eso era de mi alma, entonces lo desecho, lo hago a un lado. Pero necesitamos estar dispuestos a ello, y para ello necesitamos conocer la palabra de Dios y a través de la palabra conocer la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Y lo otro que es importante es identificar nuestras habilidades, nuestras destrezas, los dones que Dios nos ha dado, para poder acoyuntarlo con el propósito que Dios dice que tiene conmigo. Dios no hace las cosas a la loca. Él tiene un propósito para ti, y para ese propósito Él te dio determinadas habilidades y determinadas destrezas. Él puso en ti dones especiales para que pueda desarrollar su propósito, ¿sí? No te va a mandar a hacer cosas manuales si eres torpe, perdón la palabra, pero hay personas que no tienen una destreza o una habilidad manual. Entonces va a estar un poco raro que el propósito tenga que ver con una habilidad manual, ¿verdad? Entonces, alguien dice, es que yo quiero ser futbolista, yo voy a ser la estrella número no sé cuánto, y no da pie con bola, no puede patear bien la pelota. No creo que ese sea el propósito, ¿sí? No jugó ni rayuela, dice Paparrigo. Si ni a los maules pueden, menos, ¿verdad? Entonces no, ese no es por ahí. Me doy a entender, amado, porque a Dios le interesa el espíritu, el alma y el cuerpo, y Él usa todo como un conjunto para equiparnos, para que cumplamos su propósito, ¿verdad? No lo va a poner a ser un corredor de carreras si le da miedo andar en carro. Entonces, a mí jamás me podría decir que voy a ser piloto ni aeromoza. Jamás. Entonces, cada quien sabe, ¿verdad?, por dónde Dios lo quiere ubicar. Quiero dejarle con 2 o 3 versículos que creo que le van a ayudar. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Someta sus pensamientos al consejo de Jehová. Esté dispuesto, atento a escuchar el consejo de Jehová. Sus oídos tienen que estar bien prestos y sus ojos espirituales para poder escuchar el consejo de Jehová. Jeremías 29. Yo sé que muchos hemos leído y escuchado esto que Dios le dijo a Jeremías, y tiene que ver con el exilio, con Babilonia. Y verso 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Usted cree que puede aplicar a su vida? ¿Usted cree que los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros es, como dice aquí, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis? Yo creo que la naturaleza de Dios, y hoy lo hemos cantado, porque Dios ha sido bueno y su bondad es para siempre. Y si Él es bueno, su bondad es para siempre. Los pensamientos de Él para nosotros son de bien y no de mal, son de paz, no de intranquilidad. Y dice, para darnos el fin que estamos esperando, de acuerdo a su voluntad. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso, amado? Usted no lo va a buscar deseando no encontrarlo. No, lo tiene que buscar de todo corazón. Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Háblame, por favor, Señor, y yo haré lo que tú me digas, aunque me cueste y al principio no esté de acuerdo. Quiero hacer tu voluntad. Y termino con Salmo 138:8.
Sé que nos gusta eso. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amado, yo quiero que usted repita una vez más: Jehová cumplirá su propósito en mí. Su misericordia es para siempre. Para siempre, siempre, jamás. No desampares la obra de tus manos. Amado mío, usted es la obra de las manos del Padre. Cuando usted le dice no desampares la obra de tus manos, usted le está diciendo no me desampares a mí, completa tu obra, completa tu propósito. Yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuándo puede estar usted seguro de que Jehová cumplirá su propósito en usted? Cuando usted se mantiene apegado al corazón del Señor. Si usted anda en desobediencia, usted no puede decir Jehová cumplirá su propósito en mí. A lo mejor lo cumplirá a través de darle unas buenas azotaditas como hijo, ¿verdad? Pero lo mejor es que estemos alineados con Él y tengamos la seguridad de que Jehová cumplirá su propósito en mí. Póngase en pie, vamos a orar y le devuelvo luego a Pastora Lilian. Padre, muchas gracias por tu palabra. Que tu palabra siga siendo una espada cortante de 2 filos, más cortante que una espada de 2 filos, que pueda discernir lo que está en el alma, lo que está en el espíritu y aún las intenciones del corazón. Señor, limpia mi corazón para que las intenciones sean puras, sean sanas, sean santas, sean sabias. Espíritu Santo de Dios, quiero entregar aún mis deseos engañosos, mis ilusiones, mis sueños, porque yo quiero entrar en el cumplimiento de tu propósito y quiero ser, Señor, parte de ese plan maravilloso que tú tienes para el planeta Tierra. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados, yo declaro que la palabra del Señor será eficaz en sus vidas, en sus corazones, que sus oídos espirituales se abren para escuchar el plan y el propósito de Dios. Y declaro que aquí muchos comenzarán a discernir, a oír, a establecer cuál es el propósito de Dios para sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pastora Lilian, gracias. Amén. Aleluya.